Cápsula vamos a revisar un poquito algunos elementos de probabilidad usando R. También nos va a servir para revisar cómo funcionan las funciones, valgan la redundancia, en R. Nosotros podemos hacer funciones, es decir, nosotros podemos declarar que queremos realizar ciertos pasos, ciertos procesos a ciertos argumentos y eso lo podemos programar nosotros en R. Primero, lo que vamos a hacer es definir un poquito los juegos de azar y cómo podemos transitar por ellos en R. Nosotros hemos estado utilizando en todas las clases los ejemplos de tirar un dado o lanzar una moneda, ¿no? Esto lo podemos hacer fácilmente con R, simulando que tenemos un vector numérico que va del 1 al 6, al que le vamos a llamar dado, ¿no? Entonces voy a revisar acá. Como ustedes saben, nosotros tenemos nuestros proyectos, entonces hay un nuevo proyecto que se llama Probabilidad con R y tenemos nuestro archivo RMD que por el momento lo vamos a cerrar y nuestro archivo HTML que recuerden que lo abrimos de esta manera, le damos clic y le damos ver en web. Entonces acá tenemos nuestra práctica 2, porque es nuestra segunda práctica, aunque esta práctica no es obligatoria, no la vamos a hacer en el momento de la clase, sí es importante que la revisen, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es que cuando nosotros establecemos una muestra, podemos hacer dos tipos de muestreo o asumimos dos cosas. Una cosa es que podamos muestrar con y sin reemplazo. Con reemplazo significa que, por ejemplo, si yo tengo un pequeño bowl con canicas, ¿no? Y selecciono una al azar, con reemplazo sería que yo una vez que ya seleccioné esta canica, vuelvo a introducir la canica al bowl. Por el contrario, si yo tengo sin reemplazo, significa que al detener esta pequeña bolita de mi universo, pues esta no vuelve. Y eso sería sin reemplazo, ¿no? Estos son dos elementos que hay que revisar porque vamos a usar una función que se llama sample en R, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar nuestro dado, ¿no? Nosotros aquí vamos a ir copiando las cosas que tenemos en la práctica 2, que está acá, pero que también a la par de donde ustedes pueden encontrar este video, hay una liga que lo lleva justo a esa práctica que estamos realizando. Entonces, lo primero que tenemos es que nosotros sabemos que si ponemos 1, 2.6, esto es un vector numérico que va del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Eso sería el universo muestral de un dado, ¿no? Entonces, la primera parte de nuestra práctica significa que guardemos esos posibles resultados, ese espacio muestral, en un objeto que, para que no quede lugar a dudas, le vamos a poner dado, ¿no? Ahí está nuestro objeto numérico que se llama dado, ¿sí? Ahí vemos que es un objeto del tipo entero que va del 1 al 6, ¿no? Ahí lo tenemos muy bien. Y si nosotros quisiéramos tirar ese dado, podemos utilizar entonces el comando sample. Sí, voy a hacer esto ligeramente más grande para que se vea mejor en la pantalla y podemos observar que el comando sample funciona de esta manera. Yo le doy el universo y le digo cuántos va a seleccionar de ese universo. En este caso, el universo es nuestro vector que va del 1 al 6. Entonces, esto es tirar un dado. Como es un proceso aleatorio, probablemente no nos dé el mismo resultado que vemos acá en nuestra práctica, ¿no? En nuestra versión en HTML, ¿no? Entonces, sample significa que yo le doy el universo y le señalo cuántos escoge de ese universo. Y entonces, como ustedes ven, acá al ser un proceso aleatorio, a mí me da 4. Probablemente cuando ustedes lo realicen en sus máquinas o en su propia sesión de RStudio Cloud, les dé otro valor. Luego, lo que tenemos es que, claro que como ya guardamos, ¿no? Este elemento, podríamos en lugar de poner del 1 al 6, poner directamente nuestro objeto que se llama dado. Entonces, lo copiamos y lo vamos a establecer acá. Acá tenemos
Y bueno, nos volvió a dar lo mismo, pero si lo volvemos a correr ya nos da otro elemento. Entonces ahí estamos tirando un dado. Entonces si ustedes no tienen un dado cerca y algún día quisieran tirar un dado porque quieren apostar desde la comodidad de su computadora, pueden hacer esto, ¿no? Ahora, ¿qué tal si nosotros quisiéramos tirar un dado? Cada vez que nosotros tiramos un dado, piensen que es como un poco una selección de una de las caras con reemplazo, porque no es que cada vez que yo tire el dado le quito una cara, la cara que me ha salido. Entonces, nuevamente el espacio muestral se mantiene constante. Entonces, nosotros por eso hoy vamos a ver qué pasaría si nosotros tiramos ese dado 10 veces, pero lo vamos haciendo con reemplazo, ¿no? Por eso hoy le agregamos la función replace. Entonces vamos, este pequeño comando es tirar el dado 10 veces. Entonces vamos a ir comentando. Este es mi dado, este es mi objeto dado. Aquí tiro el dado una vez. Aquí también estoy tirando mi dado una vez. Y aquí lo estoy tirando 10 veces, ¿no? Y entonces, cuando nosotros corramos este comando, nos van a dar 10 resultados. Entonces aquí ustedes tiraron el dado 10 veces. Lo podemos hacer directamente con nuestro objeto dado. Y si vemos, nos dan resultados diferentes porque esto es un proceso aleatorio. Y vamos a hacer un poquito, vamos a hablar de las funciones de tirar un dado. Vamos a hacer esta función que se llama tirar dado, donde nosotros vamos a ocupar el comando función. Esto es algo que es completamente extra a la clase, pero probablemente ustedes después encuentran utilidad en hacer sus propias funciones. Y vamos a copiar esto y vamos a explicar qué hacemos acá. Voy a hacer esto un poco más grande. Y voy a copiar este comando. ¿Qué hemos hecho acá? Yo estoy guardando en un objeto de tipo función. Entonces yo pongo dentro de función los argumentos que le voy a poner al objeto. En este caso yo sé que tengo mi objeto de muestreo que voy a seleccionar del 1 al 6 n cantidad, ¿no? Este n yo lo voy a ingresar después una vez que esté dada mi función. Y entonces ustedes se fijan, esto es igual a esta línea 10. No más que acá nosotros estamos poniendo rep de una manera más chiquita, pero es equivalente, ¿no? Podríamos poner replace, ¿no? Sin problema. Entonces nosotros acá tenemos nuestra función de tirar dado, ¿no? Entonces esta función sabe que va a tirar un dado y yo simplemente le tengo que poner el número n para que me tire ese dado. Entonces acá nosotros podemos hacer esto, ¿no? Si ustedes se fijan acá, van a tener también en su lado izquierdo un objeto aquí en su ambiente que es del tipo función. Dado era un objeto de tipo valor y acá tienen un objeto de tipo función y nos dice que hay un argumento n. O sea que yo tengo que establecer el número de veces que tiro el dado. Y entonces acá nosotros ya tenemos nuestra función de dado. Y aquí, entonces ustedes pueden tirar cuantas veces quieran un dado, pueden dedicarse a los juegos de azar en R, ¿no? Hoy hagamos lo mismo con una moneda, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos dos resultados posibles cuando tenemos una moneda. Entonces, al igual que lo que hicimos con nuestro dado, le vamos a poner aquí un pequeño título a nuestro script para que quede claro y lo vamos a guardar acá. Le vamos a poner también acá práctica 2 para que quede como el resto de los scripts que tenemos en nuestro espacio, ¿no? Yo estoy ocupando otro ambiente porque no es necesario tener aquí
todas las bases de datos con las que estamos trabajando, porque acá solo vamos a estar utilizando funciones y no vamos a utilizar ninguna base de datos, y por eso lo hice en un proyecto aparte, pero igual lo podrían hacer en el proyecto que ustedes ya tienen abierto, ¿no? Entonces acá vamos a poner mi título de tirar una moneda. Entonces nuevamente defino mi espacio muestral para mi experimento, que es tirar una moneda. Entonces nosotros sabemos que las monedas tienen como posibilidades águila y sol, ¿no? Y al poder declarar vectores de carácter, yo utilizo siempre la función C, que es como una función de conjunto, ¿no? Entonces vamos a establecer acá nuevamente mi espacio muestral del experimento, tener una moneda, y nuevamente vamos a seleccionar con el comando sample, ¿no? Nosotros podríamos hacerlo así, nuevamente. Yo le estoy diciendo que entre el universo de águila y sol, escoja una de manera aleatoria. Y me dio sol, pero probablemente si lo vuelvo a correr, bueno, me volvió a dar sol, pero bueno, hoy ya me dio águila, ¿no? Entonces ahí es como estar tirando una moneda. También lo podemos hacer con este comando sample y nuestro objeto que ya guarda nuestro espacio muestral. Entonces ya tenemos pequeñas funcioncitas para tirar esto. Ahora, vamos a volver a hacer lo mismo para, en el caso que nosotros quisiéramos tirar una moneda muchas veces, ¿no? Entonces nuevamente vamos a definir nuestra función siempre con reemplazo, porque no es que cuando yo tire una moneda y me salga sol, a la siguiente ya no me pueda salir sol. El espacio muestral no se ve afectado por el experimento. Entonces vamos a crear nuestra función. De nuevo, el argumento que vamos a poner es n, o el número de veces que tiramos nuestra moneda, y vamos a nuevamente ponerle con reemplazo. Y acá entonces vamos a tener una nueva función que se llama tirar moneda, y acá tenemos que hemos tirado la moneda 10 veces. En la primera me salió águila, en la segunda me salió águila, en la tercera me salió sol, y así sucesivamente. Y bueno, nosotros siempre podríamos hacer una función que además pudiera decirnos, bueno, usted quiere tirar un dado o quiere tirar una moneda, dado que ya tenemos definidos nuestros espacios muestrales para dados y monedas, ¿no? Entonces vamos a establecer esto acá. Una función que simplemente sea tirar, ya sea un dado o una moneda. Acá yo lo único que estoy haciendo es incorporar en mi función un nuevo argumento donde yo, además de decirle el número de veces, le tendría que dar la información del espacio muestral. Y entonces acá ya tenemos nuestra tercera función donde yo le tengo que dar la data, o es decir, el espacio muestral, y la n. Si ustedes se fijan, yo le doy estos nombres, data, n, pero siempre hay que ser consistentes. Entonces yo acá estoy tirando un dado una vez y me da 5. Podría aquí mismo tirar una moneda 2 veces y es la misma función, y ahí me da sol y sol. Bueno, eso es un pequeño resumen acerca de cómo vamos a trabajar con las funciones, ¿no? Ahora, ¿por qué era tan importante para mí hacer esto? Porque en clase, de manera individual, yo sé que vimos en clase que hubo gente que tiraba ese dado, ¿se acuerdan de Carl Pearson y este señor matemático también que estuvo preso en Sudáfrica, que se empezaron a tirar monedas? Nosotros no tenemos chance de hacer esos experimentos con tanto tiempo. Me imagino que ustedes están muy ocupados y yo también, pero R puede simularnos estos experimentos, ¿no? Entonces, voy a guardar en un objeto todos los resultados de tirar un dado todas estas veces, ¿no? Que son 1.000.000 de veces. Vamos a tirar 1.000.000 de veces y vamos a hacer un pequeño tabulado. Entonces, aquí sí estamos simulando muchos experimentos y
Entonces voy a guardar los resultados de tirar un dado 1.000.000 de veces, ¿no? Ahí está. Si ustedes ven, ahí tengo mi millón de elementos. Y eso es una selección muy grande de datos que puedo tabularlos, ¿no? Y ahí me da entonces un tabulado de todos los valores, ¿no? Aquí tenemos un tabulado de cuántas veces en ese millón me sale uno, cuántas dos, cuántas tres, y así sucesivamente. Si ustedes ven, no me va a dar exactamente igual que como me aparece acá, porque todo esto lleva un proceso aleatorio que simula R y entonces no nos va a dar los resultados exactamente igual. Veamos con la moneda. Con la moneda lo vamos a tirar menos veces, ¿no? Vamos a tirar una moneda 1000 veces y lo voy a guardar en un objeto que se llama 1000 y luego lo voy a tabular. Entonces acá nosotros hemos tirado 1000 veces nuestra moneda y nos dice que de esas 1000 veces, 509 me salió águila y 491 me dio sol. Si ustedes ven acá, me dio un poco diferente cuando yo hice esta pequeña práctica, ¿no? Y luego tenemos acá, que podemos sacar entonces una proporción, ¿no? Vamos a sacar esta proporción de acá. Que es que yo le voy a sacar una proporción a esta parte del tabulado. Acá no estoy ocupando Tabil porque no he instalado este paquete, entonces estoy ocupando cómo se hacen los tabulados y las proporciones utilizando los comandos de base, ¿no? También esto es como un plus que no están en las prácticas regulares, pero bueno, que tampoco es tan necesario. Entonces aquí tenemos pues que el punto 59 nos dio águila y punto 491 nos dio sol, ¿no? Y bueno, veamos cómo esto, tirar una moneda 1000 veces, se acercó a punto 5, pero hoy comparemos contra tirar una moneda 1.000.000 de veces, ¿no? Ahí tenemos que ya se va acercando más al punto 5 y cuando sacamos nuestra proporción, nos damos cuenta que esto se acercó muchísimo más a punto 5. De nuevo, esto nos recuerda un poco a lo que vimos en las sesiones acerca de la probabilidad que viene de estos procesos empíricos, ¿no? O lo que llamamos frecuentista, ¿no? Entonces vemos cómo esta, en la manera en que n tiende al infinito, esta probabilidad, esta frecuencia relativa se va acercando más a la probabilidad. Eso es como lo primero que hicimos, ¿no? Y bueno, si tiramos la moneda un número de veces y lo queremos registrar, también lo podemos generar de esta manera, ¿no? Creamos un vector vacío y luego vamos estableciendo estos valores acá con esta pequeña formulita. Ahí está, ¿no? Ahí está moneda veces, es de carácter y entonces aquí tenemos un vector de carácter que nos va guardando cada uno de los resultados, ¿no? Entonces hoy hablemos un poquito de las distribuciones. Nosotros cuando vimos el experimento Bernoulli, lo que vimos es que tenemos como únicos resultados el éxito y el fracaso, ¿no? Entonces nosotros podemos establecer nuestro espacio muestral, por decirlo así, con los valores de 0 y 1, ¿no? Entonces voy a establecer mi espacio muestral de Bernoulli. Entonces voy a poner acá Bernoulli como una distribución. Ahí está. Y entonces establezco mi espacio muestral como Bernoulli, ¿no? Donde los únicos valores posibles son valores numéricos, pero es de 0 y 1, donde 0 es fracaso y el 1 es éxito.
Entonces nosotros podríamos decir que el experimento Bernoulli se establece de esta manera, donde nosotros podemos realizar ese experimento y podemos irlo realizando. Y si lo realizamos muchas veces, pues bueno, ya tenemos un experimento binomial como nosotros vimos. La ventaja de R es que vamos a tener una serie de distribuciones precargadas, por decirlo así, distribuciones que ya vienen en el sistema operativo. Si nosotros queremos revisar un poco qué distribuciones hay, podemos seleccionar acá en la ayuda la palabra distributions, porque ustedes saben que muchas de las cosas están en inglés. Entonces podemos poner help distributions o simplemente poner aquí en la ayuda distributions. Si ustedes ven, y lo termino de escribir cuando ya me aparece. Si ustedes ven, eso está en el paquete stats, que está dentro de los elementos de R que ya vienen precargados en nuestro sistema operativo, que no tenemos que instalar nada. Yo aquí no he instalado nada en este pequeño proyecto. Es casi como que si está la computadora casi nueva, digámoslo. Entonces, pero el paquete stats ya está cargado y todos estos elementos están acá. Si ustedes ven, aquí hay un montón de distribuciones que no hemos visto, ¿no? Ahí está la binomial, la de Cauchy, la chi cuadrado, que sí la vamos a ver, la exponencial, que ustedes han estado oyendo tanto, la f, que sí la vamos a usar, la gamma, que no la vamos a usar, pero sí existe. Aquí está la normal, que sí la vamos a usar un montón, y así sucesivamente, ¿no? Hay un montón de distribuciones que ya vienen establecidas en R y que nos permiten hacer muchos cálculos con ellas, ¿no? ¿Cuál es la lógica de R, no? Digamos que el nombre de la distribución, por ejemplo, norm, va a tener pequeños prefijos, ¿no? Cuando nosotros queramos pedirle la función de densidad o de probabilidad, vamos a ocupar una D. Cuando queramos una función de distribución acumulada, vamos a usar la P. Cuando querramos encontrar o calcular los cuantiles, es decir, vamos a utilizar Q, y para simular datos con esa distribución vamos a utilizar la R. Veamos un par de ejemplos con la binomial. Si ustedes ven, nosotros tenemos que nuevamente utilizar los parámetros de nuestra distribución binomial. En este caso nosotros tenemos el parámetro K, que sabemos que es el número de éxitos, N, el número de intentos, y P, la probabilidad de éxito en el experimento individual. Entonces, cuando nosotros le damos con D, vamos a obtener exactamente los valores de esa distribución. Cuando nosotros querramos la distribución acumulada, le vamos a pedir P. Y cuando nosotros le demos los cuartiles, vamos a obtener los valores provenientes de los valores de X que se asocian a cierta probabilidad. Es un poco como la función inversa que veíamos en Excel o la que podemos calcular en Excel. Y nuevamente, RBinom nos va a servir para generar valores aleatorios. Entonces vamos ahí por partes. Supongamos que tenemos una variable aleatoria que se distribuye como una Bernoulli, ¿no? Con 25 ensayos y una probabilidad de éxito de 0.6. Esto de acá que yo estoy diciendo es que se distribuye como, ¿no? Si yo quiero calcular la probabilidad de X igual a 10, voy a usar la función de binom, ¿no? Y voy poniendo los parámetros tal como me ponen acá. Entonces, ahí está, ¿no? La probabilidad de que yo obtenga exactamente 10 éxitos en esta distribución que tiene 25 intentos y 0.6 de probabilidad de éxito en cada ensayo individual es de 0.02. Luego, si yo quiero hacer más bien la probabilidad acumulada hasta 10, voy a usar pbinom. Si ustedes ven, los parámetros se mantienen. Los parámetros se mantienen, pero esta es la acumulada. Entonces acá podemos poner función de densidad, por eso es la D de density, y la función acumulada. Ahí está.
Si ustedes ven, nosotros si sumamos todos los valores, acá vamos a comprobar de que P binom es la distribución acumulada. Aquí lo que yo estoy haciendo es decirle, súmame todos los valores que se obtienen de 0 a 10 de binom y vamos a ver que exactamente nos da el valor de la probabilidad acumulada. Y si nosotros quisiéramos saber qué valor de X se asocia a la probabilidad de 0.95, utilizamos el comando qbinom, donde, si ustedes ven, en lugar de poner X, esto se sigue manteniendo igual, que es mi número de ensayos y mi probabilidad de éxito, y en lugar de poner la X, aquí voy a poner la probabilidad. Y entonces me dice que eso está asociado a 19, ¿no? En este caso sería la inversa de la probabilidad acumulada. Y nosotros podríamos, si nosotros quisiéramos generar los valores específicos para esos 30, para 30 ensayos, por ejemplo, bueno, que aquí hice 30 y dije que eran n, pero bueno, podríamos ponerle aquí 20 mejor. Ahí están los 20 valores de generar este experimento. ¿Sí? Ahí tenemos 20 valores. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, podemos graficar esta función de distribución binomial para que nosotros veamos un par de efectos que ya vimos en la clase acerca de qué pasa con nuestra distribución cuando tiene una probabilidad de éxito cercano a 0.5 o no tan cercano a 0.5, ¿no? Entonces vamos a ocupar esto y por el momento no voy a explicar claramente qué significa esto de acá, porque no hemos visto la parte de... Pero ustedes sepan que estoy graficando estas simulaciones de los 30 casos. Si ustedes ven, pueden ver cómo tiene esta forma, nos da un diagrama de espectro donde nos da justo el valor más alto, que es el valor de la media, que en este caso pues tendría que ser 25 por 0.6, ¿no? Si yo pongo 25 por 0.6, vemos que ese, que es n por p, perdón, tendría que ser 30, vemos que es 18 y que esto coincide con el valor que está mucho más alto, ¿no? Ahora, en esto, entonces yo estoy graficando los 30 ensayos que estoy haciendo, ¿no? Acá estoy haciendo 30 ensayos y estoy teniendo los 30 resultados de manera aleatoria. R me los está sacando de esta manera, ¿no? Y entonces tengo todos mis resultados. ¿Qué pasa entonces hoy si en lugar de asumir una probabilidad de éxito de 0.6, voy a asumir una probabilidad de éxito de 0.3? Ustedes ven, solo he cambiado aquí el 0.3, pero esto es porque yo quiero que ustedes vean claramente cómo se ve esto de acá. Si ustedes quieren, acá ponemos esto que diga gráficos. Si ustedes ven, es igual, nuestro código es exactamente igual. Lo único que ha cambiado es la probabilidad de éxito. Entonces voy a mover esto para acá para que se pueda observar claramente porque si no, no sale nuestro gráfico. Y entonces ustedes ven, cuando es menor a 3, vemos que este centro se mueve hacia la derecha, ¿no? Mostrando que entonces tenemos un sesgo hacia, perdón, esto se mueve hasta la izquierda, el centro, acá, hoy está alrededor de 10, y vemos entonces que tenemos un sesgo del lado derecho, ¿no? Antes teníamos un sesgo ligeramente hacia la izquierda. Y veamos cuando nosotros tenemos una probabilidad exactamente igual a 5.5, perdón, y vemos que esto exactamente se mantiene acá, ¿no? Ahí está nuestro gráfico, se ve muy claramente que está, el valor máximo está en 16, que es justo n por p, 30 por 0.5, ¿no? Ahí está nuestro valor.
en punto 15, digo. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Esto es para que ustedes vean claramente estos elementos. Parte de la guía es que ustedes revisen el experimento de Galton, que Galton lo hizo con una distribución que tenía de punto 5. Y si ustedes observan esto de acá, tiene una forma de campana de Gauss, ¿no? Y esto puede ser aún más así cuando nosotros vamos aumentando las series, ¿no? Pero en este caso, veamos una última simulación donde nosotros tenemos hoy tenemos lo mismo, pero hemos cambiado ahí está, en 90, ¿no? Nuestra probabilidad de éxito en punto 9. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos nuestras funciones de probabilidad. Vamos a hablar un poquito de la distribución normal con R. Nuevamente tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos un D-norm, un P-norm, un Q-norm y un R-norm, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podríamos ver cuál sería la probabilidad, nuevamente, de obtener 150 en una variable aleatoria, cuya media es 200 y cuya desviación estándar sería 50. Pensemos que pueden ser pesos, pesos en gramos de algunos quesos, o pensemos que pueden ser pesos de monedas, de algunos salarios por hora o por medias jornadas. Pensemos que esa es nuestra distribución. Entonces vamos a obtener la función de densidad. Ahí tenemos. Esto es como nosotros obtenemos la función de densidad. Y hoy lo que vamos a hacer es hacer una pequeña secuencia de valores para que no sean solo enteros. Yo estoy utilizando mi comando sec, que lo vimos en la primera cápsula, y entonces le estoy diciendo, bueno, que me haga una secuencia, o sea, un vector, que vaya de 0 a 400, pero que vaya haciendo estos cortes de punto 5, y que luego de cada uno de esos valores de este objeto X vaya obteniendo la función de densidad, ¿no? Entonces vamos a tener un resultado bastante grandote, pero para que ustedes vean que también la ventaja que tenemos en R frente a Excel es que podemos darle muchos valores a nuestras funciones de densidad. Entonces aquí tenemos nuestro objeto X, que son 801, números, ¿no? Entonces aquí va 0, 0.5, 1 y así sucesivamente. Y de esto a cada uno le vamos a sacar o sea, vamos a tener 81 valores que están asociados a una función de densidad. Ahí están mis 801 valores. Son probabilidades, ¿no? Por eso todos son valores chiquitos. Y entonces esto lo podríamos graficar también, esta función de densidad, para que ustedes vean claramente cómo se ve esta campana de Gauss con estos parámetros. Ahí está mi función de densidad. Si ven y si comparan esta forma con la de la binomial cuando teníamos probabilidades de 0.5, vemos que son muy parecidas. No se extrañen que muy pronto, cuando sigamos viendo elementos de inferencia, podamos aproximar la binomial a una normal, pero van a tener sus ciertos supuestos y sus ciertas condiciones para poder hacer esto. No siempre lo vamos a poder aproximar, pero en general sí vamos a poder aproximar. Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, esta voy a ponerla de 0.5 y en lugar de 30 le voy a poner 800 y aquí 800. Vamos a ver cómo esa se parece aún más a esa normal. Vemos cómo esto se va llenando y al estar como más saturado, pues esos dibujitos se van haciendo cada vez más chiquitos, ¿no? Entonces, con esto terminamos nuestra pequeña práctica. Hay otros elementos acá donde ustedes pueden ver cómo nosotros podemos obtener las funciones acumuladas, cómo obtener, por ejemplo, menores
mayores a cierto valor, siempre nosotros ponemos nuestros valores de mu y de la desviación estándar acá. También tenemos opciones para establecer qué tipo de cola queremos, si es la cola hacia arriba o la cola hacia abajo. Y cuando queremos encontrar valores entre las probabilidades entre dos valores, podemos hacer la resta de estas funciones acumuladas, al igual que como lo hacíamos en Excel, podríamos encontrar los valores de estas dos probabilidades acumuladas. Y con eso terminamos este pequeño elemento.